Ok, ahí estoy grabando y vamos a iniciar. Entonces aquí les voy a compartir pantalla. Hoy netamente lo que vamos a ver son ejercicios acerca de la unidad porque sé que algunos ya tienen la lección de la unidad la siguiente semana, así que vamos a practicar por esa parte. Yo no suelo dar, o sea, siempre ejercicio, yo suelo dar también teoría, ¿ya? Y de ahí vemos ejercicios, porque yo sé que a veces, como va muy rápido la clase, algunas cosas no se nos quedan, entonces por eso me gusta también explicar la parte teórica. Pero hoy no lo voy a hacer, ya que, como les digo, la lección ya está que casi que se las toman, pero igual vamos a tener como que repaso para el día lunes, aquellos que tengan la lección. ¿Ya? Bueno, ahí ayudan otra vez de ejercicios. Y si tienen más, pueden enviármelos. En este momento aquí ya tengo estos 6, pero igual los que ustedes me envíen podríamos hacerlo en el transcurso de la próxima semana. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer este de aquí. Y igual, si quieren ver teoría acerca de este tema, como les digo, el canal está disponible, solamente lo buscan con mi nombre y ahí ya les va a salir el canal. Ahí buscan en la lista de reproducción, unidad 1, les va a salir la teoría y también ejercicios. Ya. Entonces vamos a ver unos cuantos que ustedes me han enviado y también unos cuantos de una tarea que ya entregaron con la Miss Jenny para hacer ciertas aclaraciones que ahorita se les estaba calificando. Ya, entonces les dice este problema. En alguna época, una manera común de formar pequeñas cantidades de gas oxígeno en el laboratorio era calentar este compuesto que está aquí, ¿verdad? Que ahorita se me fue el nombre. Bueno, dice, creo que es el clorato de potasio. Clorato de potasio. Bueno, aquí les están dando la reacción, ya hasta les están dando la reacción balanceada y les están dando también el valor de la entalpía de la reacción. Recuerden que ustedes pueden tener una entalpía positiva y una entalpía negativa. ¿Qué significa que en este caso sea negativa? Y pueden ponerlo en el chat. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de proceso es? ¿Endotérmico o exotérmico? Ya, exotérmico. A ver, déjenme admitir que está más gente en la sala. Ya, perfecto. Sí, es un proceso exotérmico. No tengan miedo igual en escribir, me lo pueden escribir de manera, perdón, me pueden escribir así privado, igual no pasa nada si se equivocan. Ya, no es que me voy a reír ni nada. Listo, es un proceso exotérmico. Perfecto. Listo, entonces, después de aquí nos dice, para esta reacción calcule la variación de entalpía para la formación de, y tenemos algunos literales. El literal A nos dice que calculemos esa variación de entalpía, pero ahora cuando tenemos 1,36 moles de oxígeno gaseoso, ¿ya? Entonces aquí tal vez les puede generar confusión. ¿Cómo podemos llevar entonces de una unidad de moles a una unidad de energía? Pero para eso nosotros tenemos la reacción que está planteada aquí. Y mucho ojo, a veces puede ser que la reacción no nos den balanceada, así que siempre verifiquen que esté. Pero por lo general ya ahorita en estas alturas les van a dar balanceada la reacción. Pero ¿quién quita? Que puede pasar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una relación. Vamos a partir de lo que nos está diciendo el problema. Tenemos 1,36 moles de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué nosotros tenemos aquí en la reacción? Ya, de mol a gramos, me dice. Ok, sería tal vez conveniente poder llevar a gramos. O sea, por lo general es que nosotros tomemos una unidad pequeña. ¿Y qué es más pequeña que el gramo? Es el mol, ¿verdad? Y en la reacción, nosotros, o sea, no nos están diciendo que tenemos tal vez alguna cantidad en gramos del oxígeno. Pero como tenemos balanceada la reacción, ¿qué significaba el coeficiente estequiométrico? El coeficiente estequiométrico significa que esa es nuestra cantidad de moles, ¿verdad? Esa es nuestra cantidad de moles que se producen en la reacción, ¿verdad? Listo, entonces no es necesario llevar a gramos porque estaríamos como haciendo algo extra y luego tendríamos que regresar a eso porque no es lo que nos está pidiendo el problema. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos? En nuestra reacción tenemos esos 3 moles de oxígeno, ¿verdad? Tenemos esos 3 moles de oxígeno y eso se va a simplificar. Pero ¿qué nosotros deberíamos poner en el numerador? A partir de esos 3 moles de oxígeno que se formaron, ¿cuánto fue la entalpía? Pues entonces solamente reemplazo con la cantidad de calor, menos 89,4 kilojoules, ¿verdad? Y ahí ya tengo entonces la respuesta, o sea, solamente era eso, viendo la reacción que ya se encuentre balanceada y llevar a la unidad de energía correspondiente. ¿Ya? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Eso sería todo. Ya de ahí sería calcularlo.
Recuerden poner bien tal vez el signo, que a veces uno se olvida. Ya, entonces esto nos da menos 40,53 kilojoules. ¿Ya? Entonces, a partir de esos 1,36 moles de O2, entonces estamos determinando esta cantidad de entalpía. En algún ejercicio nos va a pedir calcular el valor de entalpía. O sea, ahorita los estábamos calculando. Ahorita calculamos esa variación. Y tal vez a veces nos piden calcular con la ley de Hess, que eso también ya vamos a ver un ejercicio. Ok, entonces no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Solamente es eso entonces, que la reacción se encuentre bien balanceada y poder hacer bien una relación estequiométrica o relación cuantitativa, que eso ya lo vieron también en el pre. Vamos viendo el literal B. Ahora nos dice 10,4 gramos de el cloruro de potasio, ¿ya? ¿Qué deberíamos hacer aquí primero? A ver, pónganlo en el chat. ¿Qué creen que deberían hacer? Porque aquí deberíamos hallar lo mismo, o sea, la variación de entalpía, o sea, variación de calor, pero ahora con 10,4 gramos del cloruro de potasio. Exacto, llevar a mol, perfecto, porque aquí tenemos una unidad más grande. Listo, entonces yo recuerdo lo que me enseñaron en el pre, que de gramos yo puedo llevar a moles, ¿verdad? ¿Con ayuda de qué? Con ayuda de la masa molar del compuesto, ¿verdad? Que a estas alturas ya me tengo que saber la masa del potasio y del cloro, ¿ya? Así que pongan ahí en el chat cuánto les da esa masa molar. Ya, entonces voy poniendo por aquí. Partimos de lo que me dice el problema. Tenemos 10,4 gramos de cloruro de potasio por, y llevamos a la unidad que ustedes me dijeron, una unidad más pequeña que es el mol. ¿Ya? Entonces, por aquí recuerden que lo que quiero simplificar va abajo, gramos del cloruro de potasio, y arriba va, sería un mol de cloruro de potasio. A veces uno se confunde y quiere poner lo que me dice aquí en la estequiometría, pero recuerdo que yo recién estoy haciendo ese pasito de llevar de un mol del compuesto a la masa molar. ¿Ya? ¿Cuánto les da? Me parece que potasio es 31 o 39, no estoy, no me acuerdo. 74,45. 74,45 gramos. A veces el problema mismo también les da como dato cuál es la masa molar del compuesto. Listo, entonces ya estamos en esta unidad de moles. Ahora, ¿a qué deberíamos llevar? Ya estamos en la unidad pequeña. Este es el paso decisivo del problema. Y aquí ya con esto terminamos. A ver, ya los leo. Me dicen la entalpía, exacto, llevar a kilojoules. Ok, entonces aquí ya es viendo la reacción. ¿Cuántas moles de cloruro de potasio se necesitaron para formar esta cantidad de energía? Se necesitaron dos moles de cloruro de potasio. Entonces, 2 moles de cloruro de potasio hacen que se tenga esa variación de entalpía, menos 8,4 kilojoules, ¿verdad? Y aquí moles con moles se simplifican y tendríamos la respuesta. Ok, esto a mí me dio, déjenme ver, menos 6,24 kilojoules. Ok, entonces, ¿tal vez alguna pregunta hasta ahí? Ok, si nadie dice nada, entonces porque no hay preguntas, ¿ya? Así que vamos a ver el literal C. Miren, el literal C es como medio teórico, así que vamos aquí a ver qué nos dice. Ya, el literal C dice, la descomposición del clorato de potasio procede de manera espontánea al calentarse, ¿ya? Cree que la reacción inversa, o sea, la formación
clorato de potasio a partir de el cloruro de potasio y oxígeno sea factible en condiciones normales. Bien, entonces, ¿qué es lo que me quiere decir eso? O sea, ¿qué es, uy, perdón, ¿qué es la reacción inversa? Bueno, la reacción inversa es, eso quiere decir que ya no es como que se está descomponiendo esta sal, sino que ahora se está formando. ¿Ya? Entonces vamos a escribir la reacción inversa, que es decir, como que darle la vuelta a la reacción. ¿Y qué pasaba cuando ustedes le daban la vuelta a la reacción? ¿Qué pasa con el valor de la entalpía? Exacto, de reactivos a productos pasa. ¿Qué pasaba con el valor de la entalpía ahí? ¿Que quedaba igual? ¿Cambiaba? ¿Qué va a tener diferente? A ver, ya los leo, denme un segundo. Me dicen cambia de signo. Exacto, muy bien. Cambia de signo. Por lo tanto, ya no va a ser esa que tenemos ahí, menos 89,4, sino que va a ser positiva, ¿verdad? Solamente cambia de signo. Perfecto. Entonces, nos pregunta si creemos que esa reacción va a ser posible en condiciones normales. Bueno, pasa que hay, o sea, y aquí es como que solamente se los voy a decir, ya no anotarlo, es que esa reacción tiene una entalpía positiva, una variación de esa entalpía positiva que hace que esta formación de este clorato a partir del cloruro y el oxígeno no espontánea, o sea, hace que no sea espontánea en condiciones normales y se requiere una entrada de energía para poder ocurrir. Por lo tanto, no va a ser posible porque aquí mismo nos dice que necesita para poder calentarse cierta cantidad de calor. Entonces, no va a ser posible porque aquí no estoy introduciendo ese calor para que esa reacción ocurra, ¿ya? Entonces, la respuesta va a ser no. Entonces, aquí les voy a poner no. Y como justificación pueden poner porque se necesita una entrada de calor al sistema. Sí, sí puedo explicar por qué no es posible. Bueno, como les decía, o sea, ahorita cambió de signo, ¿verdad? Y aquí nosotros nos dice que para poder formar esto se necesita se necesita calentar esta sal, el clorato de potasio. Pero ¿qué pasa cuando sucede al revés? Cuando sucede al revés, nosotros ya no lo estamos calentando. Entonces, esta reacción ya no está o sea, esta sal ya no se está formando de manera espontánea, sino que se está formando de manera no espontánea, ¿ya? También por ese signo que tenemos aquí positivo. Entonces, por lo tanto, como es una reacción no espontánea, se necesita una entrada de calor para poder formar esta sal, ya que se necesita unas temperaturas altas, o sea, poder calentarlo. Entonces, por eso no puede ocurrir en condiciones normales. Tal vez si elevamos la temperatura, ahí, ok, podría estar sucediendo. Pero como está en condiciones normales, temperatura 25, entonces no es posible que ocurra. Sí, alguien tiene levantada la mano. Y si no me diera ese dato del principio, no podría decir que sí, o tampoco. Eh, o sea, esto de que para calentar esta parte, Ajá. ¿a eso se refiere? Claro, ahí podríamos decir que sí, porque no nos están diciendo nada que nos diga como que estamos calentando la reacción. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, pasamos a otro ejercicio. Y entonces tengan mucho cuidado al hacer las relaciones, porque aquí sí veo que ponen como que 2 moles y luego aquí ponen la misma masa. Entonces hay cuidado con esas cositas, porque ya poner un numerito mal hace que tengamos mal el resultado.
Me preguntan si H tiende a cero, sería espontánea. O sea, para que sea espontánea, tiene que ser negativo aquí el calor. Y no espontánea es que es negativo. Perdón, no espontánea, positiva, espontánea, negativa. Ok, vamos a ir viendo otro. Vamos a realizar el de acá. Este creo que también me lo enviaron. Espontánea. A ver qué les está diciendo. Aquí procede de manera espontánea al calentarse. Es la primera, o sea, aquí, con -89. No espontánea, acá, positivo. Ocurre de manera no espontánea. Ya, vamos viendo el de acá. Ya, a ver, aquí tenemos una reacción. Ya, aquí tenemos este alcohol que se descompone en metano y en oxígeno. Y tenemos el valor de la entalpía. La primera pregunta es, ¿esta reacción es exotérmica o endotérmica? Para ustedes, ¿qué es endotérmica o exotérmica? Endotérmica, perfecto. Endotérmica, y si les piden justificar por el valor de la entalpía, ya que es mayor a cero. Eso también, que no justifican. Yo les pongo ahí, justifique la respuesta. No me tiene que poner una justificación enorme, solo póngame el valor de la entalpía mayor a cero. Y yo, listo, le pongo los puntos. Ya. Vamos a ver el literal B. Ahora nos dice calcule la cantidad de calor transferida cuando 24 gramos de, creo que este es el metanol, se descomponen mediante la reacción a presión constante. Entonces es parecido a lo que ya acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces partimos de los 24 gramos, ¿verdad? Y queremos saber cuál es la cantidad de calor transferida. Ya, entonces realícenlo ustedes, me dicen cuánto les da. Es parecido a lo que hicimos. Sí, alguien tiene que levantar la mano. Jonathan, creo. Una pregunta. Yo me encontraba un deber y era más o menos parecido a este, en Ujú. donde en vez de descomponerse se estaba formando el etanol, creo que es ese. Ya. Y me dijeron que cuánto de entalpia se compone cuando está 3 moles de etanol, por ejemplo. Ahí dice 2, pero en el deber me pedían cuánto de entalpia cambia cuando son 3 moles de etanol. O sea, ¿le pueden preguntar eso? ¿Tiene lógico o no? O sea, aquí en lugar de 24 gramos, a eso se refiere. Ajá, Ya. Sí, también podrían preguntarnos eso. O sea, perdón, preguntó cuánto calor, o sea, el valor de entalpía, ¿verdad? ajá, O sea, ¿cuánto cambia? ya. O sea, sí, o sea, es como la que teníamos acá, como la de moles, llevar a entalpía. Que podemos hacerlo también, sí. Que es de 3 moles, entonces llevar al valor de la entalpía es lo mismo con la relación de la estequiometría y calcular lo que es el valor de la entalpía. Pero sí, puede ser ya sea de gramos a llevar esta cantidad de calor o puede ser de moles a esa cantidad de calor, cantidad de calor transferida. Pero sí, sí se puede. Ya. Bueno, y me dicen si les dio la respuesta.
Ya, a ver, tengo dos respuestas ahí. Ya, y sí, dos se parecen, una está media alejada. Ok, vamos a ver. A ver, entonces vamos a llevar aquí, vamos a hacer lo que tenemos, vamos a hacer el esquema ya, tal vez ahí para que se guíen un poquito. Ustedes tienen la cantidad de gramos, ¿verdad? Y gramos es una cantidad un poco más grande, ¿verdad? Entonces de gramos nosotros podemos llevar a moles porque es una unidad más pequeña y lo hacemos de llevar a moles porque nosotros tenemos una reacción, que es la que está aquí arriba, que ya está balanceada, está bien bonita, y los coeficientes estequiométricos, nos indican cuáles también son las cantidades de moles de esos reactivos y productos que participan en la reacción. Entonces, también por eso. Y el último paso sería aquí poder llevar a esa cantidad de calor transferida, que es lo que nos pregunta. ¿Ya? Entonces, lo primero, pasar a moles. ¿Cómo pasamos a moles? Como les decía, con la masa molar del compuesto. Entonces, sería una mol, ¿verdad? Del metanol, aquí, ¿cuántos gramos tiene? Y eso es sacando la masa molar, ¿verdad? Recuerden que la masa del carbono es 12, el hidrógeno 1, 16. El hidrógeno 1 y el oxígeno 16, ¿ya? Pues ahí esto da 32, ¿verdad? Exacto, 32 gramos. Listo, gramos con gramos se van, entonces ya hicimos la primera parte, ¿ya? De aquí, entonces debemos llevar a lo que es a esa cantidad de calor. ¿Cómo lo hacemos? Viendo la reacción, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Moles. Y eso es lo que queremos eliminar porque en sí lo que nosotros queremos es kilojoules. Entonces, moles tienen que ir aquí abajo. ¿Y moles de quién? Moles del que tengo ahí arriba, o sea, del metanol. Si me hubiesen preguntado acerca del moles de metano, ok, ponía metano en el denominador. Pero ¿cuántas moles participan en la reacción de metanol, perdón? Participan dos. Entonces, moles con moles se van. ¿Y cuántas cantidad de calor se está produciendo en esta reacción por esas 2 moles de metanol? Esa que me indica la reacción, 252,8 kilojoules. ¿Ya? Entonces, eso es todo para este literal. ¿Ya? Y esto nos da 94,8, que por ahí lo vi en el chat. ¿Ya? 94,8. Ok. Entonces aquí no se olviden de este 2 que está aquí abajo, porque a veces por este numerito es que les sale otra cantidad. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Si no, vamos viendo el literal C, lo pueden resolver también. Que ahora les dice que para una muestra dada del metanol, el cambio de entalpía durante la reacción es de 82,1 kilojoules. Ahora la pregunta va como al revés. ¿Cuántos gramos de gas metano se producen? Ahora estamos partiendo de esta cantidad de calor, pero nos preguntan cuántos gramos de gas metano se producen. Entonces, ¿qué les aconsejo? Partan de esto y realicen también el esquema. ¿De dónde a dónde tengo que ir? Usted, viendo el esquema o viendo la reacción, es donde va a identificar cuáles son los pasos que tiene que seguir. ¿Ok? Les doy ahí unos minutitos para que lo intenten. Ok, vamos viendo el esquema, si es que tal vez alguien no lo ve, vamos a hacerlo despacio. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos da el problema? ¿Cuál es el dato? Esto es 82,1 kilojoules. Entonces, ese es mi calor, ¿verdad? Entonces voy a poner, ok, voy a partir de esto, 82,1 kilojoules, y a lo que nosotros debemos llegar
es a gramos de metano. Es como que ir al revés, como estábamos haciendo en la parte de arriba. Y ahí me mandan una respuesta, vamos a ver si es que es verdad. Entonces partimos nosotros de esto, 82.1 kilojoules por. Entonces, nosotros tenemos que ver la manera de eliminar esa cantidad de calor, ¿verdad? Porque yo no la quiero para nada, o sea, lo que yo quiero es una cantidad en masa de este producto, del metano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo eliminar esa cantidad de calor? Ah, la reacción me está dando cierta cantidad de calor, ¿verdad? Me está dando eso. Entonces, voy a ponerlo aquí abajo para que se elimine. 252.8 kilojoules. ¿Pero con quién lo relaciono? Yo lo puedo relacionar con el que yo necesite. Lo puedo relacionar con en sí, o sea, ahorita lo voy a relacionar con el metano. No lo tengo que relacionar con el oxígeno ni el metanol porque eso no me están preguntando. Es como que hacer algo de más que no me pregunta el ejercicio. Pero entonces, ¿qué es lo que yo debería poner en el numerador? Aún no debería poner masa porque en la reacción no me están dando ningún dato de masa. Pero ¿qué es lo que sí tenemos? Que a partir de esas 2 moles de metano se genera esta cantidad de calor. Entonces yo voy a poner aquí, ok, 2 moles de metano hacen que se genere esa cantidad de calor, esos 252.8 kilojoules. Y ya ahorita kilojoules con kilojoules se van, ¿verdad? Y ahí ya tenemos una unidad conocida, moles. Ahora que ya estamos ahí, nos sentimos más a gusto porque de moles podemos pasar a gramos ¿con qué? Con la masa molar, ¿verdad? Y aquí ya sería que una mol de metano, ¿cuántos gramos tiene? Recuerden, masa del carbono 12, hidrógeno 1, ¿ya? Eso le va a dar 16 gramos de metano. Listo. Entonces, ya se da cuenta que al revés también lo podemos hacer. Entonces, véalo despacio, vea su reacción. Todo está con ver bien lo que usted tiene, lo que le proporciona el ejercicio, ¿ya? Y no hacer algo de más, sino que simplemente viendo la reacción, su coeficiente estequiométrico, y de ahí, con lo que usted ya sabe, sacar masa molar de los compuestos. Ok, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Ya, esto a mí me dio 10.39 gramos de metano. Listo, entonces no hay ninguna pregunta hasta ahí, sino para ver el literal D. Igual, no se queden con la duda, pueden preguntarme si quieren que repita, lo vuelvo a repetir, yo no tengo ningún problema, chicos, de verdad. Ok, vamos viendo el literal D. El literal D nos pregunta, ¿cuántos kilojoules de calor se liberan cuando reaccionan por completo 38.5 gramos de metano con oxígeno para formar metanol a presión constante? Ok, antes de hacer cualquier cálculo, yo tengo que leer bien qué es lo que pide el ejercicio. A ver, léanlo bien y hasta mientras que alguien me preguntó si podía repetir el literal B. Claro. Ya el literal B, a ver, lo voy a volver a escribir ya, para no tenerlo aquí, para hacerlo despacio. Y al literal B nos preguntan, calcule la cantidad de calor transferida cuando 24 gramos del metanol se descompone mediante la reacción a presión constante, es decir, la misma reacción. Entonces voy a partir del dato que me dan, 24 gramos de lo que es el metanol, ¿ya? Listo, como a nosotros nos preguntan nada de gramos, nada de moles, porque eso ya lo dejamos para el pre, o sea, de llevar de gramos a moles, ¿ya? Ahora nos preguntan algo más específico, calcular la cantidad de calor transferida, es decir, nos piden esa cantidad de calor aquí en kilojoules y por eso hice este esquema que está aquí. Lo que nosotros siempre sabemos que gramos es una unidad un poquito grande con relación a los moles. ¿Y por qué es necesario pasar a moles? Porque en la reacción tenemos esos coeficientes estequiométricos que nos indican la cantidad de moles que participan para formar
o para producir esa cierta cantidad de calor, ¿verdad? Que son estos 252.8 kilojoules. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es pasar a moles de ese compuesto, porque es una unidad más pequeña y porque eso tenemos en la reacción. Tenemos moles de esos reactivos y productos. Entonces sería un mol del metanol, ¿cuántos gramos tiene? Ahí es sacarle netamente la masa molar, que esto era 32, si no me equivoco. 32 gramos del metanol. Entonces aquí gramos con gramos se van. Y ya tenemos ahí, ya veo un ratito la pregunta que me dijeron. Listo, entonces ya de aquí solamente sería llevar al último pasito, que es calcular la cantidad de calor transferida. ¿Cómo calculamos la cantidad de calor transferida? Ah, la reacción ya me dice que tengo cierta cantidad de moles que se están generando de metanol para producir esos 252.8 kilojoules. Entonces yo pongo la unidad que yo quiero en el numerador, que son kilojoules, y lo que se debe eliminar son esos moles del metanol. Entonces, si quiero que se eliminen moles de metanol, ¿qué hago? Entonces, veo cuánto está aquí en la reacción, cuánto se está generando para producir esto de acá. Entonces, son 2 moles. Y acá ubico la cantidad de calor, 252.8. Y moles con moles se van. Y aquí teníamos la respuesta que era... Ay, que no me acuerdo. Ya la calculo de nuevo. Bueno, pero ahí no sé si quedó más claro. Pero sí todo está en formar el esquema que les había puesto aquí al lado. Este era 94.8 kilojoules. Esa sería una especie de puente de conversión de gramos a joules y viceversa. O sea, literal D. Eso me está preguntando, porque solo lo leía y de ahí no lo he visto más. Puede ser que sí. Y ahorita la vamos a analizar, ¿ya? No sé si alguien más tiene alguna pregunta de otro literal. Me hacen saber. Disculpen que ando con gripe, entonces por eso cierro el micrófono a cada rato. Ya, entonces vamos a ver lo que dice el literal D. A ver, entonces aquí nos preguntaban los kilojoules de calor que se liberan. Miren esta palabra importante, que se liberan cuando reaccionan por completo esta cantidad en gramos de metanol con oxígeno. A veces uno no lo ve por la palabra que les dicen ahí, liberar. Pero aquí nos están dando un dato clave, ¿ya? Otro dato clave, aparte de esta palabra importante, que nos están diciendo que están reaccionando. O sea que ya no se está produciendo el metano ni el oxígeno, sino que ahora está cambiando. Exacto, hay que cambiar. Ya no van a estar como productos, sino que van a estar como reactivos. Entonces está todo en leer bien lo que dice el problema, ¿ya? Igual usted recuerde que cuando dice liberar, quiere decir que la entalpía debe ser con signo negativo y cuando dice absorbe es signo positivo. Así que eso también tenían ese problema en el deber, ¿ya? Los chicos que están con la Miss Jenny. O algunos si es que tienen esa misma tarea o han visto esa palabra es por eso, por el valor de la entalpía. Pero aparte de esa palabrita es que les estaban diciendo que ahora su reacción va en otro sentido. Aquí tienen el metano en estado gaseoso con el oxígeno en estado gaseoso y ahora se produce, está formando ese metanol. ¿Ya? Bueno, igual los coeficientes estequiométricos van a ser lo mismos. Aquí vamos a tener 2 y acá en metano eran 2. Ahí está balanceado. Listo, entonces, ¿qué pasa con el valor de la entalpía? Como le dimos la vuelta a la reacción, en otras palabras, tiene que cambiar de signo, ¿verdad? Si está con positivo, lo cambio a negativo, y si está en negativo, lo cambio en positivo, ya, depende del ejercicio. En este caso, nosotros le vamos a poner el signo negativo, ¿verdad? Entonces, delta H es igual a menos 252.8 kilojoules. Listo. Ahora, nos preguntan cuántos kilojoules de calor se liberan, bla, 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 cuando reaccionan 38.5 gramos de metano. ¿Ya?
Como no me están diciendo cuánto es la cantidad de oxígeno, eso también como recuerdo ahí del pre, tal vez si a mí me hubiesen dicho la cantidad de 38,5 gramos de metano y la cantidad de oxígeno que tenía que hacer, tal vez allá era el reactivo limitante. Pero en este caso el problema no se lo quiso complicar tanto, solo le dan el dato de masa del primer reactivo. Entonces ese va a ser su limitante. Igual, eso no se los van a complicar tanto aquí. Entonces sería 38,5 gramos de el metano. Ah, ya, sí. ¿Por qué se cambiaba la reacción? Por dos cosas. Primero, por la palabra que dice aquí, liberan, que libera, eso me quiere decir que es que la entalpía, ¿ya? Que la entalpía tiene que ser con signo negativo, o sea, menor que cero, ¿ya? Y si es que me hubiese dicho absorbe, yo le cambiaba el signo de la entalpía a positivo, ¿ya? ¿Y por qué le cambiamos el orden? Porque si está cambiando el signo de la entalpía, quiere decir que la reacción ya no se está generando en el mismo sentido, sino que quiere decir que le estamos dando la vuelta, ¿ya? La estamos girando. Por eso yo la cambio aquí. Y también por esta parte importante, que está, aquí les dice cuándo reacciona. Recuerdo ahí el pre, me voy al pre, que reaccionar, ¿qué significaba? Que eso era reactivo, ¿ya? Sé que tal vez tengan malos ahí recuerdos del pre, pero bueno, esas son sus bases. Todo lo que ustedes aprendieron en el pre lo van a utilizar aquí. Y la parte de formulación, ni se me olviden de formular porque de verdad que lo van a utilizar. Ya, ahí me mandan una respuesta y ya vamos a verificar. Ok, entonces, si me preguntan cuántos kilojoules, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Como lo que hicimos en el literal B, pasar de gramos a una unidad de calor. Entonces, sigo el mismo esquema que tengo aquí, de gramos a moles y luego de moles a calor. ¿Ya? Entonces, todo estaba en poner bien aquí el signo, porque si yo aquí ya le ponía signo, o sea, le ponía el mismo signo, aquí el 258, me iba a dar un resultado positivo, ¿verdad? Entonces, ahí por si acaso no les he hecho valer porque tienen que respetar el signo. Así que no me digan que soy machetera por si acaso, solo que ya pues esas cositas, ya los estoy preparando para la lección y para el examen. Bien, entonces. ¿Qué nos decía el esquema? De gramos a moles. Entonces, la unidad que no quiero va abajo, recuerde eso, y lo que quiero va arriba, moles de metano. Entonces sería un mol de metano, ¿cuántos gramos tiene? Tiene 16 gramos. Se va y se va. Y de ahí solamente sería pasar a la unidad de calor, porque eso es lo que nos pregunta. ¿Cuántos de kilojoules se liberan? Entonces aquí, con ayuda de la estequiometría de la reacción, ¿verdad? La unidad que yo quiero va arriba, que quiero esos kilojoules, y abajo lo que debo simplificar, moles de metano. ¿Cuántas moles de metano participan en la reacción? 2, por eso pongo el 2 aquí abajo. Y los kilojoules son menos 252,8. Moles con moles se van y ya. Eso sería todo. Y da menos 304,15. Bueno, si es que, bueno, ayer me dice, tengo miedo, no hice el pre en química porque exoneré. Bueno, si es que algunos han exonerado la materia, o sea, solo les digo que la parte de formulación, eso se ve en la última unidad. Y no es como que siempre, tal vez en algunos ejercicios igual, pero no está de más también recordar esa parte. Pero ya es para lo último, así que ya es cuando ya están casi así que muerto. Ya no sé si hay alguna pregunta. Ah, me estaban preguntando lo de limitantes, déjenme ver. A ver, si tal vez aquí me hubiesen dicho, como les decía, que tenía 38,5 gramos de metano y me hubiesen dado aquí también gramos de oxígeno, ahí era que determinaba tal vez cuál era el limitante. Pero también porque aquí nos dicen reaccionan por completo 38,5 gramos de metano. Entonces, cuando nos dicen reaccionan por completo, quiere decir que eso se consume, ¿verdad? Se consume todo.
Entonces ya con esas palabras que está ahí el limitante. Pero como les digo, no creo que les compliquen tanto, digo yo. Eh, pero bueno, en ese caso, recuerden que el reactivo limitante es el que se produce en una menor cantidad, ¿ya? Y ahí hacen el mismo proceso. Solo es hacer como tal vez eso extra. Denme un segundito, ya leo la otra pregunta. Un ratito que voy a tomar agüita. Y ahora sí, alguien me preguntaba qué pasaría si el ejercicio no estuviera planteado con presión constante. Bueno, ahí tal vez hubiesen, o sea, necesitaríamos tal vez otros datos, tal vez para calcular lo que es la energía interna y tal vez calcular esos trabajos de expansión o que exista tal vez compresión ahí en el sistema, ¿ya? Eh, pero bueno, ahí no se los quisieron complicar tanto. Pero por lo general es que estos ejercicios siempre nos digan que trabajan a presión constante para no aplicar eso de la energía interna. ¿Ya? Entonces, por si acaso. Lo general es que siempre el problema les digan que trabaja a presión constante. Si no, necesitaríamos otros datos, como les digo, tal vez el calor que ingresa al sistema, el calor que sale, ahí para calcular lo que es la energía interna, o tal vez trabajo, ¿ya? Y de ahí tengo otra pregunta que dice si podría repetir lo de reaccionan por completo. Lo de reaccionan por completo, recuerde que eso es la parte del reactivo limitante, ¿ya? Eso quiere decir que usted tiene aquí los dos reactivos, que era el metano y el oxígeno, y lo que significa que reaccionan por completo es que se consume todo esto, que ya en toda la reacción ya no va a existir metano y solo queda este oxígeno en exceso. A eso se refiere. No sé si tengan alguna otra pregunta, no para ver otro ejercicio. Sí, claro, a ver, repito otra vez lo del limitante. A ver, voy a poner aquí un ejemplo ya. Vamos a decir que ya el problema no me dicen aquí que reacciona por completo esos 38 punto 5 gramos. A ver, ya leo la otra pregunta un ratito.
A ver, digamos que el problema me decía esto. Tenemos 38,5 gramos de metano, pero no me dicen que esto se consume por completo, sino que me dicen que además que tenemos, yo qué sé, tengo 10 gramos de oxígeno, ¿ya? Entonces, en ese caso, ok, aplico lo que aprendimos en el pre, de que era calcular cuál es el reactivo limitante, ¿ya? En este caso, ya porque tal vez necesito saber, o sea, a partir de cuál de los dos tengo que partir para poder calcular esa cantidad de calor. Entonces, digamos, ya, ok, hice todo el proceso y me dio que el oxígeno es el limitante, entonces parto de esta cantidad en gramos para llevar a esa cantidad de calor, ¿ya? Como que al revés. Pero eso es como tal vez para que hagan algo extra, ¿ya? Pero en este caso, como decían que el metano se consume por completo cuando reacciona con el oxígeno, quiere decir que ya, ese es su limitante. Por eso no les estaban dando otro dato de masa para el oxígeno. Y partían de esta misma cantidad en gramos. No sé si ahí ya quedó claro. Y la otra pregunta es, ¿queda kilojoules de metano? O sea, solamente kilojoules, porque es los kilojoules que se liberan en toda la reacción. O sea, estos kilojoules no son de metano, sino es que es de toda la reacción. ¿Ok? Listo, no hay problema. Me dicen si hay alguna otra pregunta, si no vemos otro. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ver otro. Bien, vamos a ver el de aquí. Vamos a practicar con la ley de Hess, que también veo que tal vez hay un poco de dudas en estos ejercicios. ¿Ya? Entonces yo les voy a decir, o sea, les voy a enseñar la manera en cómo yo realizo el ejercicio y que tal vez les puede servir a ustedes. ¿Ya? Pero ya, si ustedes lo resuelven de otra manera, está perfecto. Igual aquí les voy a enseñar esta manera tal vez un poco más fácil. Ya. A ver, entonces, ustedes tienen aquí este ejercicio que les dan estos datos y les dan 3 reacciones, ¿ya? Para cada reacción les están dando este valor de entalpía. Esta entalpía pertenece a toda la reacción, a la reacción 1, 2, 3, 2 y 3. Ok, y de ahí les dicen que utilizando la ley de Hess para calcular la entalpía en la reacción. Entonces, esta es la reacción a la que ustedes necesitan llegar. A partir de esas 3 tenemos que ver la manera de cómo hacer para llegar a esto, ¿ya? A esto que está aquí abajo. Entonces, lo que yo les sugiero es que puedan ir enumerando sus reacciones, ¿ya? La reacción 1, la reacción 2 y la reacción 3, ¿ya? Y ver aquello qué es lo que está participando en la reacción, lo que yo necesito. Entonces, partiendo de la reacción general a la que ustedes quieren llegar, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen? Tienen este reactivo, el óxido de dinitrógeno. Entonces, yo les pregunto, ¿en qué reacción o reacciones aparece ese reactivo? ¿Ya? Aparece en la reacción 3, exacto. Muy bien, está en la reacción 3, no aparece en ninguna otra reacción. Ok, pero a la reacción general a la que nosotros queremos llegar, que es esta, ¿qué es lo que tiene de diferente? Lo que tiene de diferente es el coeficiente estequiométrico, porque en la reacción 3 tiene un coeficiente 2 y en la reacción general tiene un coeficiente estequiométrico 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta reacción, ¿qué deberíamos hacer? Multiplicarlo por un valor para que nos dé 1. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Multiplicar por un medio, ¿verdad? Y otra cosa importante es ver que uy, ver que ese mismo reactivo, o si es que está en el producto, se encuentra en la misma posición. En este caso, sí está en la misma posición. En la reacción 3 está en el reactivo. Por lo tanto,
no tenemos como que girar la reacción porque ya se encuentra en buen sentido, ¿verdad? Y si nosotros multiplicamos un medio por la reacción, también el valor de la entalpía se la multiplica por ese mismo factor, por un medio. O como ustedes digan, dividir para 2, ¿ya? Es lo mismo. Entonces voy a anotar esa primera reacción, pero ahora ya de manera simplificada, con el nuevo cambio. Entonces, ¿cómo me quedaría? Aquí es muy importante que ustedes vean también el estado de agregación en el que está el reactivo o el producto. N2 en estado gaseoso, y aquí sería más un medio de el O2. O2 en estado gaseoso, ¿verdad? Y luego acá tenemos el valor de la entalpía. Esta no va a cambiar de signo, pero lo que sí es que la vamos a dividir para 2, ¿verdad? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Ya, esto me da menos 81.6 kilojoules. Esto suele tal vez tardarse un poco más en este tipo de ejercicios, pero son los que tienes que asegurar puntos, ya que siempre se van a tomar un ejercicio así. En la lección, en el examen, siempre de ley va a ir un ejercicio. Listo. Ahora, ya que ya partimos con el primer reactivo, vamos con el siguiente. Vamos con el de acá, con el NO2 en estado gaseoso. Les pregunto, ¿en cuál reacción o cuáles aparece ese reactivo? ¿Se aparece en una? ¿Se aparece solo en dos? ¿En las tres? ¿En cuál está? Ahí ponen en el chat. Ya, mucho ojo también con los subíndices, ¿verdad? Porque miren, aquí dice NO2. Aquí en la primera tenemos N2 O2, NO. Entonces, no participa en la primera, sino que participa solamente en la segunda, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que en la reacción general lo tenemos como reactivo, pero en la reacción 2 está como producto y también tiene este coeficiente estequiométrico 2. Entonces, ¿qué cosas deberíamos hacer? Debemos multiplicar por un medio y a su vez tenemos que darle la vuelta a la reacción, ¿verdad? Y una vez que le estemos dando la vuelta a la reacción, quiere decir que va a cambiar de signo el valor de la entalpía. Así que yo la voy a multiplicar aquí por menos un medio. ¿Verdad? ¿Sí quedó claro eso? Porque lo multiplicamos por menos un medio porque le tenemos que dar la vuelta a la reacción. Porque miren que aquí, se los voy igual a subrayar, aquí está el NO2, en la reacción general tiene coeficiente 1, pero de donde parte tiene coeficiente 2. ¿Ya? Desde aquí. Entonces ya aquí ya la voy a escribir ya simplificada. Sería NO2, ¿verdad? Ahí ya la multipliqué por el 1 medio. Esto produce mi primer reactivo, NO, en estado gaseoso, más un medio de O2 en estado gaseoso, ¿verdad? Y el valor de la entalpía, ¿verdad? Ahora tiene que ser positivo. Aquí le voy a poner hasta el más para no olvidarme. O igual ahí mientras ustedes lo dividen, si lo dividen con el mismo signo, les va a dar. Esto da 56.5, perdón, 56.55 kilojoules. Listo. Y el último paso es ver dónde aparece este NO. ¿Verdad? Solamente nos quedaría eso. Por aquí está. Déjame ponerlo con otro color. Ya. Aquí tenemos el NO en estado gaseoso. El NO, a ver, me dicen aquí multiplicar por 3 medios en la primera. Ok. Miren bien igual en cuáles participa. Porque aquí yo veo NO, ¿verdad? Aquí está NO. Y también está aquí. Está en la reacción 2. Está en 1 y está en 2. Pero recuerden que la reacción 2 ustedes ya la manipularon. Es esta. Ya tienen aquí un óxido de nitrógeno. Ya tienen una mol. ¿Les hace falta cuántos? Si tienen que llegar a 3 moles. Les hace falta 2, ¿verdad? Por lo tanto, esta reacción no la voy a cambiar para nada. No la voy a cambiar. No la tengo que multiplicar por nada porque igual tengo que generar estas 3 moles del óxido de nitrógeno. ¿Ya? Ok, entonces igual, por si acaso, ¿por qué no le hago nada? Porque recuerde, aquí usted tiene un mol de NO. ¿Y cuántas usted necesita? Necesita 3, ¿ya? Eso quiere decir que hacen falta 2.
2 para poder llegar a esa cantidad que tenemos aquí en el producto, que son 3. Siempre se le cambia el signo a la entalpía, como les dije, se le cambia el signo si es que le estamos dando la vuelta a la reacción, ¿ya? Solo en ese caso. Ya, entonces voy a escribir la reacción que me quedaría. N2 en estado gaseoso, no le voy a hacer nada a la primera reacción. O2 en estado gaseoso y produce 2 moles de NO. Como no le hice nada a esa reacción, el valor de la entalpía va a ser la misma. 180.7 kilojoules. Sigue siendo la misma. Ok, listo. Bien, entonces ya de aquí viene como que el paso clave. O sea, aquí ya vemos si es que hicimos bien o si es que hicimos algo mal. ¿Ya? Pero no sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, antes de hacer ya lo último del problema. Avísenme si hay alguna pregunta. Ya me preguntan por qué no quedó 3 de NO. Ya. ¿Por qué no quedó 3 de NO? Porque, como les digo, participa en dos reacciones, ¿ya? Entonces, la reacción que usted ya había manipulado, que era esta, ¿verdad? Uy, esta, ya aquí teníamos una mol de NO. Entonces, si nosotros aquí poníamos, o sea, hacíamos que la reacción haga que tenga el coeficiente estequiométrico 3, ya no tendríamos 3, sino que tendríamos 4 moles de NO, y eso no es lo que queremos, solamente queremos 3. Igual ahorita ya con esto se van a dar cuenta de por qué no lo multipliqué por 3 medios. Y la última dice por qué se pone el 1 medio. El 1 medio es para poder deshacernos de esos coeficientes estequiométricos. Sí, voy a repetir con otro ejercicio, ¿ya? Porque sí hay otro de este también, ¿ya? Sí les voy a repetir, ¿ya? Con otro ejercicio para que les quede más claro. Para que tengan dos de dónde estudiar, ¿ya? Entonces, vamos a ver ya lo último para que igual se entienda cuáles son aquí los pasos claves para esta ley de Hess. Entonces, lo último ya es ver si es que verdaderamente me quedó esta reacción o no, ¿ya? Entonces, primero vamos a eliminar ciertas cosas que nos molestan. ¿Qué cosas nos molestan? Aquello que no participa en la reacción. ¿Cómo qué? El nitrógeno yo no lo veo por aquí por ningún lado, por lo tanto tiene que simplificarse. ¿Cómo se simplifica? El nitrógeno está aquí en el producto y como aparece en otra reacción, en el reactivo con el mismo coeficiente estequiométrico, se simplifica. ¿Cómo yo sé que puedo simplificarlo? Primero, tiene el mismo coeficiente. Tiene el mismo, es como que yo lo estoy restando, ya es como ¿cómo se dice? Un sistema de ecuaciones. Tiene el mismo coeficiente estequiométrico y aparece en diferentes lados de la ecuación. Este está en el reactivo y el de acá estaba en el producto. Por eso se simplifica. En la segunda reacción se multiplica por menos un medio, sí, lo multipliqué por menos un medio porque como invertimos la reacción, o sea, le dimos la vuelta, por eso es que va aquí el signo, o sea, el signo contrario para la entalpía. Por eso aquí daba 56.55. ¿Ya? Entonces se fue este nitrógeno. Ahora veamos qué más se puede ir. El oxígeno tampoco aparece en la reacción. Ok, oxígeno, miren que aparecen tres reacciones. Está aquí y está aquí. Primero, en estas dos, como está como producto, ¿qué hacemos? Ok, como está del mismo lado, eso se suma. Recuerde, si está en lados diferentes, se resta. Un medio más un medio, ¿cuánto es eso? Eso es 2 medios, que en realidad esto es 1. Entonces, en los productos tenemos una mol de oxígeno y acá miren esta reacción. Hay una mol de oxígeno. Por eso se simplifican los tres, ¿ya?
Primero recuerden, sumo lo que está al mismo lado y luego resto con lo que está del lado contrario. Un medio más un medio le daba 1. Una mol de producto con una mol de reactivo de oxígeno se simplifica. ¿Ok? Listo, de ahí ya no tengo, creo que nada más para simplificar. Así que voy a ir escribiendo lo que me está quedando. Mi primer reactivo, tengo el N2O en estado gaseoso. ¿Qué otro reactivo tengo? Tengo este de aquí, más NO2 en estado gaseoso. ¿Y esto qué produce? Tengo dos cosas, el NO en estado gaseoso y 2 de NO en estado gaseoso. Como están del mismo lado, ¿verdad? Este tiene coeficiente estequiométrico 1. 2 más 1, 3. Y ahí está. Eso era lo que necesitaba. Llegué a la reacción. Llegué a la reacción principal. ¿Ya? Entonces, por eso, chicos, no multipliqué por 3 medios, porque si no, aquí me iba a dar 4. 4 moles de NO, que eso no era lo que yo quería. Y ahí hubiese hecho mal. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Lo último es calcular esa variación de la entalpía para esta reacción, porque eso es lo que me pide. ¿Cómo la calculo? Sumando todo esto. Menos 81.6 más 56.55 más 180.7. Y listo, con eso hallo la entalpía para la reacción. Entonces yo sé que tal vez es un poco largo, puede ser un poquito confuso al inicio, pero créanme que mientras ustedes más practiquen, más sencillo se le hacen esto y más fácil lo resuelven. O sea, más rápido, perdón. Esa es la respuesta, 155.65 kilojoules. Los García es Norte, no los Roldán. Roldán fue Bueno, ya se activó el micrófono. No sé si iba a preguntar algo, pero bueno, si iba a preguntar y me avisa. Sí, lo voy a subir a YouTube cuando termine. Va a ser hasta ya mismo, hasta las 9:30. A ver si resuelvo uno más de este mismo tema de ley de Hess y ya de ahí lo otro para que ustedes igual practiquen, ¿ya? Voy a hacer otro de este mismo, ¿ya? Para igual, para las personas que tienen dudas con esto, para que les quede más claro, ¿ya? Ok, listo. Vamos a ver el de acá. Déjenme ver. Este aquí. Esta era una tarea. Déjenme ver si puse el. Déjenme buscar uno así mismo de LDGs. O sea, este también es, pero quiero otro. Ya, vamos a hacer este porque ayer había un poco de duda también con este problema que me estaban preguntando algunos chicos. Bien, entonces este problema les dice lo siguiente. Dadas las siguientes reacciones a 25 grados Celsius, y bueno, aquí tenemos unas cuantas, el pentóxido de nitrógeno con agua produce el ácido nítrico, y bueno, cada uno tiene ahí su valor de entalpía. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? Miren que aquí no les están diciendo como que ya el problema les dice, ok, llega a esta reacción. No, el literal A le pregunta la variación de entalpía para la reacción de formación de agua a partir de sus elementos. Ok,
Entonces, el literal A me está diciendo cuál es la reacción a la que yo quiero llegar. Ok, si me dice la reacción de formación del agua, quiere decir que, por obvias razones, el agua se tiene que formar a partir de sus elementos. ¿Quiénes son sus elementos? Lo que está formado. O sea, el hidrógeno con el oxígeno, ¿verdad? Y esto produce agua, ¿ya? Esos son los elementos que componen a la reacción de formación del agua. Aquí estos los estados de agregación, que eso sí es importante que los pongan, que vamos a poner el agua en estado líquido, ¿ya? Esa es la reacción de formación. Pero antes igual de hacer cualquier cosa, tengo que ver que la reacción se encuentre balanceada, ¿ya? Aquí yo le voy a poner coeficiente estequiométrico, un medio para no tener, esto también, aquí a los chicos tal vez de esta tarea, la reacción de formación del agua es esta de manera general, para que el hidrógeno no tenga coeficiente estequiométrico 2 ni el agua 2, porque yo quiero agua, simplemente un mol de agua, no quiero dos, solo quiero una. Entonces por ahí les he bajado medio puntito porque esta era la reacción de formación de manera general. No quiere decir que está mal lo que ustedes hicieron, está bien, que tal vez pusieron aquí el 2 y el 2 en el agua. Es otra forma de balancearlo, sí, pero como yo quiero solamente una mol de agua, entonces por eso, ¿ya? No les he bajado mucho, porque igual está bien. Ok, entonces esa es la reacción a la que nosotros queremos llegar. ¿Bien? Entonces vamos a hacer lo que hicimos hace un rato, ¿ya? Vamos a hacer lo que hicimos hace un rato, de cierta forma, poder de estas reacciones llegar a lo que tenemos ahí abajo, ¿ok? A esa reacción de formación del agua. Así que preste bastante atención. Ahí yo ya enumeré las reacciones, que eso es lo que yo les sugiero, que las enumeren y listo. Luego de ahí vemos qué podemos hacer, ¿ya? Veamos. Entonces, como la reacción en rojo es la que yo quiero llegar, vamos a ver qué cosas tenemos aquí en el reactivo. Por ejemplo, este hidrógeno participa en la reacción. Veamos en cuál de las tres se encuentra. ¿En cuál está hidrógeno? A ver, que ustedes la ven por ahí. Aparece solo en uno, en dos, ¿en cuáles? En la reacción 2, perfecto. Solo aparece aquí en la reacción 2 y listo. Está en el reactivo. Eso quiere decir que se va a mantener la reacción, ¿verdad? ¿A qué me refiero que se va a mantener? Eh, Primero, está en la misma posición de la reacción general. Y también, o sea, se encuentra como reactivo. Aquí el hidrógeno está como reactivo, está antes de la flecha, perfecto. Y tiene ese coeficiente estequiométrico 1, ¿verdad? Entonces, reescribo solamente la reacción, así como está. Nitrógeno más 3 de oxígeno más el hidrógeno. Y esto produce 2 del ácido nítrico. Entonces, como no le hicimos nada a esa reacción, ustedes pueden verla ahí en 2, yo la escribí de la misma manera, quiere decir que el valor de la entalpía se va a mantener, ¿ya? Cuando el valor de la entalpía cambia, si es que yo multiplico por algo la reacción o si es que la invierto. ¿Qué quiere decir invertir? O sea, que la cambia de posición. Entonces, por eso se mantiene igualita. Menos 414,8. Listo. Vamos con el siguiente. Vamos con el oxígeno, ¿ya? Que ese también creo que era lo que le generaba duda aquí. El oxígeno. Aquí tenemos un medio de O2, ¿ya? Miren que oxígeno está en el reactivo. ¿En qué reacciones participa el oxígeno? El oxígeno yo lo veo aquí en la reacción número 2 y lo veo también en la reacción número 3, ¿verdad? Pero mucho ojo que aquí les dice un medio de O2, ¿ya? Así que tal vez, ¿qué podrían hacer? Con la reacción 2, ustedes ya la manipularon, así que esa ya no se toca. La que sí vamos a cambiar aquí un poquito va a ser esa reacción número 3. ¿Qué le podríamos hacer a esa reacción 3 para que se puedan generar, sí, para que se puedan generar ese un medio de O2?
Ya, perdón, aquí hay un ligero cambio que aquí me olvidé de poner. Sorry, esa sí fue mala mía. Aquí la reacción no es esta, o sea, la tercera. Ya la voy a cambiar. Aquí es 2 de N2. Aquí solamente sería 5 y aquí sería 2 de N2O5. Ahí sí. Ya. Ahí sí les queda la reacción. Bueno, a ver si tal vez no lo ven, pueden pasar a lo que es al siguiente elemento. Ya, a veces pasa eso, que tal vez no lo vemos y podemos pasar al siguiente que está acá. Por ejemplo, el agua. Eso también a veces ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos el agua, ¿ya? O sea, podemos dejar un ratito ahí el oxígeno, solo un ratito. Ya. El agua y veamos en cuál aparece. El agua solo aparece en la reacción número 1. Y miren que está aquí, del lado del reactivo. Entonces eso quiere decir que esa reacción tenemos que invertirla, ¿verdad? Darle la vuelta. Porque aquí aparece en el reactivo y nosotros lo tenemos en el producto. Entonces decimos que tenemos, perdón, 2 moles del ácido nítrico, ¿verdad? Eso en estado aquí acuoso, produce el N2O5 en estado gaseoso más lo que es el agua en estado líquido. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con el valor de la entalpía? Como le dimos la vuelta a la reacción, ¿verdad? Tenemos que cambiarle el signo. Es la arriba, por si acaso. Estamos aquí con la reacción 1. Entonces, esto nos queda 1204 kilojoules, ¿verdad? Listo, ahora sí, vamos a ver lo demás. Hasta ahorita podremos ver que lo que se va a eliminar son estos moles de ácido nítrico y que también tenemos que eliminar estas moles de el pentóxido de dinitrógeno. Entonces, como la reacción es esta, 2, 5 y 2, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Multiplicar por un medio para que se puedan eliminar, ¿verdad? Deberíamos multiplicar por un medio para que se pueda eliminar. ¿Ya? Entonces se multiplica por un medio o como ustedes digan, se divide para 2 la reacción. ¿Ya? No hay problema. Y si eso lo multiplicamos por un medio, acá también a la entalpía se lo multiplica por el mismo valor o se divide para 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? De la siguiente forma, la reacción número 3, porque es la única con la que no hemos trabajado aún. Nos quedaría el nitrógeno en estado gaseoso más 5 medios de lo que es el oxígeno en estado gaseoso, ¿verdad? Aquí produce, perdón, sería 1 de N2O5. Perdón, aquí tenía que darle la vuelta, me olvidé, perdón. Sí, porque estamos dejando al mismo lado. Ya, entonces, ¿por qué aquí hay que girar la reacción? ¿Verdad? Porque el N2O5 es el que tenemos que eliminar, ¿ya? Y está aquí en el producto. Entonces, también tenemos que eliminarlo, ¿ya? Para poder generar eso. Ya, entonces, veamos aquí. Como lo vamos a eliminar, o sea, como le vamos a dar la vuelta a la reacción, entonces eso quiere decir que la entalpía tiene que cambiar de signo. Como está en negativo, pasaría a positivo. Entonces aquí les quedaría, aquí, ya, N2O5 en estado gaseoso, ¿ya? Esto produce el N2 en estado gaseoso más 5 medios del oxígeno en estado gaseoso. Y aquí el valor de la entalpía, entonces le cambio el signo, le pueden poner aquí el negativo para no olvidarse,
y eso les queda 13.3, ¿verdad? 13.3 kilojoules. Ya leo el chat. No importa que lo que buscamos, que es el oxígeno, ahora esté en el producto. No, no pasa nada, y ya lo vamos a ver. Ahí me enviaron un ejercicio, no sé si lo alcanzamos a hacer porque es hasta las 9:30, pero igual me lo puede preguntar me lo puede enviar por WhatsApp. Y sí, sí puedo explicar la reacción 3. ¿Por qué la cambié? Porque miren, lo que nosotros no queremos es este N2O5, ¿verdad? Y si lo dejaba yo en el producto, ¿qué iba a pasar? Iba a tener que sumar ese N2O5, o sea, no se iba a poder eliminar, ¿ya? No se iba a eliminar y entonces eso no es lo que yo quería, no iba a poder llegar a esta reacción de formación del agua. Ahorita veamos qué son las cosas que se eliminan. Así que se eliminan al ojo rápido. El nitrógeno, aquí está, en el reactivo, y como aparece en el producto, se va. ¿Qué más va a desaparecer? El ácido nítrico, tenemos 2, y acá en el reactivo tenemos 2, también se va. El pentóxido de dinitrógeno también se va porque está en el producto y acá está en el reactivo. ¿Ya? ¿Por qué el coeficiente 2 en la reacción 3? Ah, ya no, aquí les estaba, o sea, la modifiqué la reacción, porque era así, es 2 de nitrógeno más 5 de O2 más, produce 2 de N2O5. Esa es la reacción. Me he olvidado ahí de cambiar eso. ¿Ya? Y lo último es ver si es que efectivamente se formó eso. Ok, listo, no hay problema. Veamos si efectivamente llegamos a la reacción de formación del agua. Tenemos el primer reactivo, que es el hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno aquí en estado gaseoso. Y aquí viene tal vez esa duda del oxígeno. Aquí tenemos 3 y acá tenemos 5 medios de oxígeno, ¿verdad? ¿Qué es mayor? ¿3 o 5 medios? Si usted pone a calcular, si es que no se acuerda, 5 medios es 2.5, ¿verdad? Entonces eso quiere decir, como aquí tenemos, es como decir, tenemos 2.5 moles de O2. ¿Dónde gana? ¿Dónde tenemos más? En el reactivo. Tenemos más moles de oxígeno. Aquí tenemos 3, acá hay 2.5. Por lo tanto, ¿dónde va a quedar el O2? Va a quedar aquí, en el reactivo, porque hay mayor cantidad. Lo único que hacemos es restar, porque igual está en posiciones diferentes. 3 menos 5 medios, eso es 1 medio, ¿verdad? Eso es 1 medio. Entonces aquí tenemos el 1 medio de 2 y esto produce el agua en estado líquido. Y ahí está. Ahí está, llegamos a la reacción. Entonces no tenga miedo que pasa que el reactivo que yo necesito aparece en el producto y se va a eliminar. No, porque en este caso teníamos menor cantidad de moles en el producto y mayor en el reactivo. Entonces eso quiere decir que no se va a tener que eliminar. No se va a eliminar, sino que va a quedar un poco, en este caso, en el reactivo, porque aquí tenemos más cantidad. Recuerde que 5 medios es 2.5, por eso aquí puse el 2.5. Y donde hay más, como hay más en el reactivo, por lo tanto, oxígeno se queda en el reactivo. ¿Ya? Entonces, ahí tal vez para los chicos que tenían esa duda ahí de la tarea, ahí para que les quede más claro. Y al final, como me preguntan cuál es la variación de la entalpía, entonces, netamente, tengo que sumar lo que tengo ahí. 504 más 13.13. Y ahí calculamos ese valor de la entrada. 0.8 más 1204 más 13.13. Uy, ahí sí. Esto da 802.5 kilojoules. Si ustedes lo hicieron de la otra forma, o sea, la reacción del agua como de esta manera, creo que algunos los vi así. Produce 2H2O, ¿verdad? Aquí en la entalpía les iba a dar el doble. Y ok, no está mal, pero como les digo, nosotros queremos, como estaban preguntando acerca de la formación del agua, solo queremos una mol de esa agua en el producto. Por lo general, esto de Hess se hace para encontrar un valor definido de entalpía. Claro, un valor de entalpía para una reacción. A partir, si ustedes ven por lo general que de 3 o de 4 reacciones tienen que llegar a una, es porque de ley tienen que aplicar ley de Hess. De cierta forma, eliminar cosas que no necesito para llegar a mi reacción general, esa reacción global. Ahí les bajé medio punto les bajé.
Así que fue casi nada. Como les digo, no está mal, pero ya pues, o sea, es una menor cantidad de calor en este caso. Porque ahí les dio el doble. ¿Ya? Eso para el literal A. Ahora, el literal B. Sencillo. Nos preguntan si la reacción es endotérmica o exotérmica. ¿Qué respondieron? ¿Qué responden ustedes? Ya ahorita tiene su valor en entalpía. Solamente, si ustedes hicieron esto bien, el literal B también debe estar bien respondido. ¿Qué sería? ¿Endo o exo? Endotérmica, perfecto. Es una reacción endotérmica. Aquí no les pedí que justifiquen, pero algunos sí justificaron, no pasa nada. Igual es una reacción endotérmica, ¿por qué? Porque la variación de entalpía es mayor que cero, positiva. ¿Ya? Y el literal C nos pregunta cuál es la cantidad de calor necesaria para formar 200 gramos de agua. Entonces es como lo que ya habíamos practicado. 200 gramos de agua, ¿verdad? ¿A qué unidad pasamos primero? Como queremos cantidad de calor, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que llegar a esa unidad de kilojoules. ¿Ya? Entonces de gramos pasamos a una unidad más pequeña que es el mol. Una mol de agua, ¿cuántos gramos tiene? Tiene 18 gramos de agua. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces gramos por gramos, aquí se simplifica. Y lo último es llevar a esa cantidad de calor. ¿Cuántas moles de agua tenemos en la reacción de formación del agua? Tenemos una. Entonces, una mol de agua, ¿cuánta cantidad de calor está aquí se está generando? Son 802.5 kilojoules, ¿verdad? Moles con moles aquí se van y tendrían la respuesta. Serían 200 por 802.5 dividido para 18. Esto les da 8.916.67 kilojoules. Que esto creo que a la mayoría sí le dio. Igual porque aquí si utilizaban la de 2 aquí, la que estaba aquí escrita, se tenía que dividir, entonces ahí les daba el mismo valor. Personalmente solo les bajé medio punto, por eso de ahí. Pero como les digo, no está mal, está bien. Pero ya, pues esta es la reacción general de formación del agua. Que queremos una mol netamente de esa molécula de agua. Ok, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Esta parte de dividir es por el coeficiente, exacto. Un mol que puse ahí abajo, y lo voy a subrayar. Un mol es por este que tenemos aquí, el coeficiente estequiométrico. Si hubiésemos tenido un 2 ahí, poníamos el 2 aquí abajo. Exacto. Me preguntan, teníamos que indicar el coeficiente estequiométrico, así sea que haya sido 1. O sea, ponerlo, o sea, hacer esto de aquí, uno acá. O sea, lo pueden poner solamente en una línea de fracción y también es válido. Con tal de que les haya salido bien el resultado, todo bien. No hay problema. No, o sea, en la reacción. Ah, no. No, no, no. No, no tienen que indicarlo. No. Porque, o sea, ya saben, si es que no hay nada es porque hay un 1 ahí. Solo lo puse por si acaso. No era necesario. Ok, igual, por si acaso, los chicos que están con la Miss Jenny, yo voy a resolver la tarea, o sea, para que se la suban ahí en el aula virtual, ya con cómo se resolvían los ejercicios, ¿ya? También se las puedo pasar a los chicos
o sea, los que están en el grupo de la ayudantía, para que tengan también para estudiar, o sea, como un banco de ejercicio. ¿Ya? Y hay cualquier duda, la pueden hacer. Bien, entonces, bueno, por factor tiempo, quedaron pendientes estos 3, pero nos puede servir también para practicar para el día lunes, que como aún no hay aula, no han asignado, no creo que asignen tal vez este fin de semana porque ya es feriado, entonces posiblemente sea de manera virtual. Igual con todo yo les estoy avisando ahí por el chat, ¿ya? Si quieren revisar más, ya saben, el canal de YouTube está ahí abierto, pueden ver los videos cuantas veces quieran. Entonces, eso chicos, eso sería todo por la ayudantía de hoy. Sería virtual para la noche o a las 11. Voy a hacer... Ay, sí, déjeme descargar el ejercicio un ratito. Un ratito. Sería virtual, o sea, sería virtual, si es que digamos que no hay curso, que yo dudo, sí, sería en la noche. Sería en la noche, no hay problema. Porque no alcanzo a llegar a mi casa a las 11. ¿Y qué más era? Van a haber más ayudantes por Zoom. Más ayudantes por Zoom. La verdad es que aún no sé los horarios de los otros ayudantes, porque ahí sí les quedó en responderles, porque como aún se está viendo esto de los horarios, entonces sí está medio complicadito. Pero por lo que sé es que también hay, creo que 2 ayudantes más, pero no sé sus horarios, o un ayudante más, no estoy seguro. Las clases serán todas las noches o ciertos días, por si acaso. Aquí les dejo otra vez los horarios. Aquí los voy a escribir. A los que recién, o sea, ingresaron más tardecito. Los demás, si quieren, igual ya pueden desconectarse porque ya terminaron. Ah, sí, van a haber más ayudantías mías por Zoom. Mientras no tengamos cursos, sí. Pero cuando ya existe el curso este, en SPOL, ahí sí va a ser de manera presencial. Entonces, estos horarios ayudantías presenciales, por si acaso. Presenciales en SPOL. Ya, van a ser los días lunes de 11 a 1 p.m. y los días viernes. Y los días viernes de 11 a 12 del día. ¿Ok? Entonces ya saben, esto es de manera presencial. Como les digo, no les digo el curso porque aún no hay curso asignado. Así que mientras tanto se mantienen de manera virtual hasta que haya curso. Una vez que haya curso, ya se acaban las virtuales y ahí estamos solamente en presencial. A menos de que ocurra algo así, como que algo de fuerza mayor, yo les estaría avisando, ok, este día vamos a tener ayudante abierto. Horario de consulta es este, el día viernes. De ahí pueden escribirme por WhatsApp. Bueno, aquí les dejo mi número si es que alguno no está en el grupo. 0990 91 48 0. Temas esenciales del pre para estudiar. Digamos esto de relaciones cuantitativas. ¿Qué más? Geometría, tal vez. Formulación, pero esa formulación para el final. Aquí les dejo igual mi número. Mi nombre es Ivonne Bravo. Soy su ayudante de química general. ¿Ok? Cualquier consulta a ese número, pero recuerden, no me escriban tan tarde. Si no, no les voy a responder. Listo. Entonces, cualquier cosa yo les escribo ahí por el grupo. Sí, por el grupo de Dion Díaz, sí, ya envío este PDF, les aviso cuando esté subido el video al canal, igual ahí les envío el link. Y cuando resuelva la tarea, se las paso, porque aún no la he resuelto, solo la revisé y ya. Listo, entonces eso sería todo, chicos. Pasen bien, que tengan un bonito feriado. Aprovechen para estudiar, hacer todas sus tareas. Cuídense.